Muy buenos días. Como dijo el pastor Ernesto, vamos a ir a nuestra parábola de esta mañana en Mateo capítulo 7. No es una parábola complicada para entender, es muy sencilla. Hay parábolas que requieren más atención, hay detalles. Esta no es de esas parábolas, es bastante clara y se encuentra al final de Mateo capítulo 7. Quiero que leamos el versículo 24, las primeras palabras, dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, Jesús se está refiriendo a todo lo que estuvo predicando antes. El versículo 24 hasta el final tenemos la parábola de conclusión, vamos a titularle así, la parábola de conclusión del sermón más famoso del Señor Jesús, el más conocido, el Sermón del Monte, que para nuestras Biblias comienza en el capítulo 5. No sabemos cuánto tiempo duró este sermón, sabemos cuántos capítulos. Dios quiso que sepamos, pero allí en la montaña y ante una multitud de personas, Jesús está predicando y concluye con esta parábola. Les invito a cerrar sus ojos por algunos segundos y orar en el corazón, que el Señor trate con nosotros una vez más. Padre, cada oración silenciosa, pero que tú escuchas. Responde, Señor, en estos minutos que vamos a examinar esta porción de tu palabra santa. Úsala, Señor, para hacernos cambiar. Algunos necesitan cambiar radicalmente sus vidas, estar donde están a estar en Cristo. Y los que estamos en Cristo necesitamos cambiar muchas cosas que no son de Cristo. Así que, Padre, usa tu palabra, por favor. Ser como Cristo es tu voluntad, pero también es lo mejor que nos puede pasar. Ser más semejantes a Él. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Sería un buen título, parábola de conclusión del Sermón del Monte, pero es conocida esta parábola como la parábola de los dos cimientos. ¿Está bien? Esa es una palabra que para nosotros es conocida en algunos lugares. En vez de cimiento se usa la palabra zapata. ¿Qué otro sinónimo hay para cimiento? Fundamento. ¿Está bien? Escribe el pastor anglicano J.C. Ryle sobre esta conclusión del Sermón del Monte. Él dice lo siguiente: el Señor Jesús concluye el Sermón del Monte mediante un pasaje de aplicación que penetra el corazón. Observen, un mensaje, un pasaje de aplicación que penetra el corazón. ¿Está bien? Como hoy uno escucha un sermón de cualquier predicador y cuando ya está terminando hay una conclusión. Así el Señor Jesús usa esta parábola como una conclusión, con una aplicación que penetra el corazón. Y continúa diciendo: pasa de los falsos profetas a los falsos profesantes, de los maestros
no sanos a los oyentes no sanos. Concluye la cita de Wright. En estas palabras, observen versículo 21 al 23, vemos que no fue cualquier sermón. Jesús no era cualquier predicador, fue distinto. Vemos que el cristianismo, en el versículo 21 al 23, el cristianismo no se trata solo de hablar. Y en la conclusión del sermón, a partir del versículo 24 hasta el final, Jesús dirá, agregando a esto, que el cristianismo no solo es oír. ¿Y por qué esta aclaración? Porque muchas personas piensan que el cristianismo es un asunto de sentarse a oír o es un asunto de hablar, pero es mucho más que eso. Observen versículo 21. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Es más que hablar. Y vean el cambio aquí, como ya terminando, versículo 24. Por tanto, cualquiera que me oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Recuerden, Jesús está ante una multitud incontable de personas, son oyentes y concluye de esta manera para que ellos supieran que hay solo dos formas de vivir y cualquiera de las dos que uno tome tendrá consecuencias eternas. Es por eso que Jesús dice, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, y luego dice, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. ¿Se dan cuenta? Hay dos formas de vivir. El mensaje de Jesús, sin dudas, es radical. No es una opción filosófica más. Algunas veces yo escucho decir, Jesús es una forma de vivir. Eso suena muy filosófico y probablemente no es tan así el cristianismo. No es un camino de felicidad alternativo entre varios. Es vida o muerte. Así es como Jesús habló y así es como la gente entendió. ¿Es salvación o es condenación? La forma de su sermón era tan diferente a lo escuchado que la gente, según versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Jesús habló como nunca antes ellos habían oído hablar. Versículo 29, la explicación de Mateo. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús, sin dudas, era un predicador diferente a todos los demás. Su enseñanza era sublime, su autoridad era admirable y al revés, su autoridad era sublime y su enseñanza admirable. Jesús era diferente.
y la gente recibió el impacto de esa diferencia. La parábola, si ustedes observan, como dije al principio, no es difícil de entender, tiene una división natural, que son dos partes, versículos 24 y 25. Podríamos decir un hombre sabio. Espero que todos nosotros nos identifiquemos con estos dos versículos, con un hombre sabio. Y la segunda parte de la parábola, 26 y 27, un hombre insensato o necio. Espero que nadie se identifique con este hombre. Observen que bien, si Jesús entra en el lenguaje de la construcción y habla de la construcción de dos casas, podríamos decir que no hace ninguna diferencia entre las dos, porque son dos casas iguales. Podríamos decir que no hay diferencia en cuanto a las casas. Pero ¿qué representan las casas? Sin dudas, todos diríamos que las casas representan la vida de estos hombres. Es donde sus vidas están asentadas. La diferencia entre estas dos casas es donde sus vidas, en el lugar donde sus vidas descansan. En esta mañana también nosotros vivimos y nuestras vidas descansan sobre un fundamento. Y Jesús dice, no hay muchos, solo hay dos fundamentos. A ambas casas, que representan la vida de estas personas, les suceden las mismas cosas. Observen, la lluvia, los torrentes, que habla cuando un río se desborda y lo que causa esa inundación, y luego agrega, y los azotes de la tormenta y los vientos. Jesús no da detalles, probablemente porque todos entienden qué significa eso, no da detalles acerca de qué significa la lluvia, los torrentes, los azotes del viento. Pero hay algo que es muy evidente, que son adversidades que golpean a fin de saber si la casa va a resistir o no. Así que tenemos a dos clases de oyentes que a nuestra vista humana son iguales. Porque ¿cómo yo puedo saber por mirarles y cómo podía saber Jesús que ante una gran multitud, qué clase de oyente era cada uno? ¿Por la cara, por la atención? Jesús dice hay dos formas de saber cómo recibe el impacto de estas cosas y qué sucede a partir de este impacto. Así que tenemos la primera casa que descansa sobre un terreno firme, rocoso. Vienen estas cosas y ¿qué sucede? Nada. Pasan estas cosas y la casa está firme. Está firme, permanece en pie. La segunda casa dice allí que cae. Y agrega algo más Jesús. Y grande fue su destrucción. La última advertencia de Jesús puede arrojar luz sobre qué significa esta frase, destrucción grande o grande fue su destrucción. Observen versículo 23. La destrucción más grande que puede recibir una vida no es fracasar en los negocios, que es difícil, pasar por una situación así, ser echado de un trabajo, fracasar en el matrimonio, que es algo sumamente estresante, sufrir la pérdida de un ser amado. No sé, Jesús no lo menciona, pero observen el contexto que puede ayudarnos. Dice el versículo 23, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí. Si vamos un poco hacia atrás,
versículo 19, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Un poco más atrás, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que cuando uno mira el contexto, sin dudas Jesús, cuando habla de una destrucción grande de esta casa, nos habla de salvación o perdición, de ser aceptado en el reino de Dios o ser rechazado. Nos habla de entrar o no entrar en el reino de los cielos. No cambió de tema, simplemente va a remarcar esto que él venía hablando. Todo depende de la actitud hacia lo que Jesús dijo en todo el sermón. Para nosotros, capítulos 5, 6 y 7, depende de la actitud hacia la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y de la persona de Jesús. De lo que Jesús es y de lo que Jesús dijo, depende mi salvación o mi perdición. Por eso dice el versículo 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías. ¿Se dan cuenta por qué su sermón era diferente a todos los demás sermones, a todos los demás predicadores? Podríamos decir que Jesús, al terminar su mensaje, diría, ¿qué harás ahora con mi palabra, con mi persona? Ningún predicador podría decir algo así al concluir su sermón. Diríamos, ¿tiene delirios mesiánicos? ¿No? Diríamos, ¿se le ha subido la autoridad a la cabeza? Ningún predicador podría terminar así. En cambio, Jesús termina diciendo, ¿qué harás con mis palabras? Está diciendo, lo que yo he hablado es la palabra de Dios. ¿Qué harás con mi persona? Está diciendo, yo tengo esa autoridad de Dios. Probablemente Santiago, el medio hermano de Jesús, recordó esta parábola cuando escribió, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Probablemente había entre la multitud muchas personas diciendo, estoy siguiendo a Jesús porque estoy oyéndole de buena gana. Estoy realmente admirado de Jesús. Pero se necesita algo más que admirar a Jesús. ¿Cuántos simpatizantes tiene Jesús en el mundo? Es muy difícil encontrar a alguien que diga, no, yo no soporto a Jesús. La mayoría tiene un respeto por su trayectoria, podemos decir, en la historia, como el nombre de Jesús ha permanecido allí en la cúpula de la notoriedad por ser un gran maestro, por ser quien fue en la historia, pero se necesita más que eso. Jesús es un gran maestro, claro que sí, pero se necesita más que eso. La multitud está maravillada, emocionada, sin dudas, pero se necesita más que eso para entrar en el reino de Dios. Hay gente que disfruta intelectualmente del cristianismo, pero se necesita más que eso para entrar en el reino de Dios. Estábamos con mi esposa hace unos días atrás en el funeral de una hermana en Cristo y estábamos viendo cómo presentar allí el Evangelio. Habíamos llevado folletos y nos acercamos a una señora que recibió el folleto con buena gana, con el Evangelio, y nos dijo, nos expresó su fe en cierta forma. Cuando alguien comienza a hablar de Dios, la persona comienza a hablar de Dios también y manifiesta su plan de salvación, podríamos decir. Y ella nos dijo, yo tengo un collar que para mí es muy valioso. Allí tengo
Todas las religiones. Tengo a Buda, tengo la cruz de Jesús, tengo algunos santos, tenía un santo en particular que según ella le salvó la vida. Tengo la estrella de David. Me falta la cruz egipcia para estar totalmente a salvo de los peligros espirituales. Una casa asentada sobre arena. Una casa asentada sobre arena. ¿Quieren oír otra casa sostenida por la arena? Algo tan movedizo, tan poco firme. Versículo 22. Muchos, observe eso, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Arena, arena, la arena de la religión, de las obras. Observen las expresiones. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros, pero en tu nombre. Los verbos allí indican que estas personas habían hecho esas cosas. Jesús no niega, no están mintiendo, ellos habían hecho esas cosas y que ya no hay nada por hacer porque los verbos indican hechos irrepetibles, ya no hay más nada por hacer, lo que se hizo, lo que indica que la salvación de estas personas descansa sobre esas cosas que están presentándole a Jesús. Es como alguien que jugó a la lotería y escucha su número y va con esa certeza a reclamar su premio, pero no tiene duda alguna que él es el ganador de la lotería. Estas personas con la misma confianza presentan su boleto de lotería y dicen: déjanos entrar, Jesús, aquí está. Esto hicimos, esto hicimos, esto hicimos. Lo que indica es arena, arena, arena. Solo arena. Aunque estas obras hoy en día no son vistas como arena, hoy en día el cristianismo ve estas obras como señales del poder de un ungido. Si en vez de Jesús estaría la multitud del cristianismo contemporáneo, dirían: obviamente no solo tienes que entrar al reino de los cielos, sino sentarte a la diestra del Mesías. Porque sin dudas estas señales son evidencia de que aquí hay un ungido de Dios. ¿Quién puede hacer estas señales si Dios no está con él? ¿Qué dice Jesús a estos supuestos ungidos? Versículo 23, y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí. Estas personas tienen toda la confianza en sus obras. Esto hicimos, y Jesús dice: nunca os conocí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No dicen esas obras no sirven, dice Jesús: aquí lo único que sirve es si hay una relación, si te conozco, si me conoces, y la realidad yo no te conozco. Nunca te conocí. Nunca viniste ante mí para que yo te salvara. Nunca te quebrantaste delante de mí para que yo te perdonara. No te conozco. Apartaos de mí. Arena, arena, arena y arena. ¿Quieren oír una casa que descansa sobre la roca? Contado en primera persona. Si no hubiera sido por la bondad de Dios en enviar una tormenta de nieve una mañana dominical, mientras estaba yendo a cierto lugar para adorar,
Cuando no pude seguir adelante, doblé en una calle lateral y llegué a un pequeño templo. En ese recinto había no más de 15 personas. El ministro no fue esa mañana. Supongo que fue impedido por la nieve. Finalmente, un hombre muy delgado, un zapatero o sastre o algo por el estilo, subió al púlpito para predicar. Ahora, es bueno que los predicadores sean instruidos, pero este hombre era verdaderamente sencillo. Él estuvo obligado a apegarse a su texto por la simple razón que él tenía muy poco más para decir. El texto que usó fue Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Él ni siquiera pronunciaba las palabras correctamente, pero eso no importaba. Había esperanza para mí en ese pasaje de Isaías. El predicador comenzó así: mis queridos amigos, este es un texto muy simple verdaderamente. Este dice, mirad, mirad. Ahora bien, mirad no requiere un montón de esfuerzo. Esto no es alzar su pie o su dedo, es solo mirar. Bien, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Usted puede ser el tonto más grande y sin embargo puede mirar. Un hombre no necesita 1000 años para ser capaz de mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero luego el texto dice, mirad a mí. ¡Ay!, dijo él, muchos de ustedes están mirándose a sí mismos, pero no hay provecho en mirar allí. Nunca encontrarán bienestar alguno en ustedes mismos. Jesucristo dice, mirad a mí. Entonces el buen hombre continuó con su texto en esta manera. Mirad a mí, yo estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado en la cruz. Mirad a mí, estoy muerto y enterrado. Mirad a mí, yo me levanté de nuevo. Mirad a mí, ascendí al cielo. Mirad a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mirad a mí, mirad a mí. Cuando él había llegado hasta ese extremo de su mensaje y logrado extenderse unos 10 minutos, estaba al fin de sus recursos. Entonces, miró hacia la galería y me animo a decir, con tan pocas personas presentes, él sabía que yo era un extraño. Fijando sus ojos justo en mí, como si conociera todo mi corazón, dijo, joven, muchacho, luces tan miserable. Bien, ciertamente que era así, pero antes no había acostumbrado a recibir comentarios desde el púlpito sobre mi apariencia personal. Sin embargo, este fue un golpe, un muy buen golpe, dado justo en el punto. Él continuó, y tú siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvo. Entonces, levantando sus manos, él exclamó, joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y tener vida. Inmediatamente vi el camino de la salvación. El reloj de la misericordia marcó en el cielo la hora y el momento para mi salvación. Testimonio de Carlos Spurgeon, un jovencito que el Señor llamó a ser uno de los más grandes predicadores de toda la historia del cristianismo, quizás después del apóstol Pablo. Roca, roca, esto es roca. No mires a nadie más, sino
a Cristo. No mires tus obras, no mires tu religión, no mires tu iglesia, no mires tu bautismo, no mires tu lectura bíblica, no mires tus hábitos, tus disciplinas, tu historial familiar. Yo soy nieto, yo vengo de generaciones de evangélicos. Nada de eso es roca, eso es arena. Alguien me contó algo risueño y triste y dramático. Una persona por fin tenía su terreno, por fin pudo adquirir su pedacito de tierra en este mundo. Y fue con todo su patrulla de construcción un día con todo lo necesario para construir. Hicieron el cimiento, construyeron hasta cierto nivel, techaron, para luego darse cuenta, porque alguien le informó que se había equivocado de terreno. Se confundió la dirección de catastro y todo eso no le sirve para él mismo. ¿Pueden imaginar la cara de este sujeto cuando se enteró? Ya no hay nada que hacer. ¿Pueden imaginar la cara de alguien frente a Dios con sus obras inservibles, pensando que tenía alguna posibilidad y ahora recibe este dramático veredicto: nunca os conocí? Es por eso, amigos y amigas que están en esta mañana, lo que deben asegurarse con Dios es si Jesús los conoce y si ustedes conocen a Jesús. No se trata de obras, 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 obras. Es arena, arena y arena. La única obra que sirve y es el fundamento de nuestra salvación es Cristo. Es Cristo. Y solo Cristo. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Saben? No es mi intención entrar en un terreno del misterio de estos asuntos, porque ni siquiera Jesús lo aclaró, pero es interesante y creo que si el Espíritu Santo inspira las palabras mismas, es llamativo que Jesús usa estos tres factores: lo que viene de arriba, las lluvias; lo que viene por el aire, el viento; y lo que viene por la tierra, que es el agua que derramó el río. Por lo menos a mí me llama la atención. Y quizás nuestro cristianismo es probado, su autenticidad es probada cuando el mundo, puede ser lo que viene por la tierra, simplemente como una aplicación, no estoy interpretando nada, pero el mundo pone de manifiesto si soy o no de Cristo, porque si el mundo me arrastra como una corriente, como dice Efesios capítulo 2, probablemente tu cimiento no sea Cristo, sino sea la arena. Si has estado en la playa, vos podés saber lo que hace el agua con la arena y con todo lo que es sostenido por ella. Y el viento que sopla, probablemente esté hablando del diablo, no lo sé, pero si hay algo que pone de manifiesto mi cristianismo auténtico o no, es cuando el diablo me tienta o sopla sobre mi vida, si soy o no de Cristo. Yo he escuchado a personas decir: no puedo cambiar, no puedo vencer estos hábitos,
no puedo, y probablemente su testimonio sea real. No puede contra la influencia del viento. El viento golpea su vida y cae, porque probablemente, y lo más seguro es, no lo sé, hay que estudiar cada caso, pero lo más seguro es que no puede con el diablo porque no está en la roca. Y si hay algo que pone de manifiesto la vida de un auténtico cristiano es cuando lo que viene de arriba, de Dios, cae sobre una casa. Las pruebas de Dios, la disciplina, todo lo que viene de Dios y afecta, impacta contra nosotros, los cristianos, es para bien. Es para bien. Nos edifica, nos da más sabiduría, nos da más paciencia. Pero cuando esas pruebas golpean sobre un pseudo cristiano, se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con los hermanos supuestos en Cristo porque no están en la roca. Pero cuando una vida está en la roca, la casa es impactada, claro que sí, pero no derrumbada. Las pruebas de Dios nos afectan, claro que sí. Nos afectan hasta las lágrimas. Nos quebrantan, pero no nos derriban. No es para destrucción. La obra del diablo, claro que sí, nos oprime, pero somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y el mundo, claro que a veces el mundo es simpático y nos atrae, pero los cristianos sabemos que el mundo es enemigo de Dios. Por lo tanto, si yo amo al mundo, me convierto en enemigo de Dios y en un alma adúltera, según Santiago capítulo 4, versículo 4. Así que mi relación con el mundo es imposible, porque amo a Cristo. Y los que amamos a Cristo ya no podemos amar al mundo, podemos ser seducidos, podemos caer en mundanalidad, claro, pero ya no podemos ser arrastrados por el mundo, ya no. Ya sabemos la decepción que es el mundo, ¿no? Y ahora cuando comparamos nuestra vida en Cristo, decimos, no hay un lugar mejor que la roca. Y si te ha sucedido que has nacido en un hogar cristiano y has abrazado a Cristo en tu vida infantil, y siempre te quedó la duda si en el mundo hay algo de belleza o gozo y felicidad, cómo manejas esa duda es una cuestión de sabiduría. Porque si está agendado en tu agenda espiritual algún día probar si te perdiste de algo, puedo decirte que es peligroso. Los que hemos llegado a Cristo después de haber sido arrastrados por el mundo porque no teníamos vida, éramos cadáveres arrastrados por el río Ganges de este mundo. Sabemos cuando vinimos a Cristo que ya no más. Es la decepción más grande, es la putrefacción más grande. El mundo es decepcionante. Así que te animo a pensar que si estás en Cristo, taches toda, no sé, cualquier pregunta que hasta te daría vergüenza compartirla, cualquier duda que tengas, el mundo es absolutamente horrible. Es atractivo para los muertos, pero si estás en Cristo ya no hay nada en ese mundo que pueda dar vida, alimento a tu alma. Solo frustración y más frustración. Por lo tanto, esta casa está en la roca y no apetece estar en la arena. Ya está. Las frases claves son en estos versículos es: el que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. ¿Se dan cuenta? Hay una sola forma de saber si soy o no de Cristo. Si yo estoy poniendo en práctica el cristianismo. El cristianismo es más que hablar, el cristianismo es más que oír. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí y termina con esta parábola de conclusión. Permítanme leerles
Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Este es el Evangelio. Nada de qué gloriarse. Solo a Dios la gloria. Ninguna obra meritoria, dice no por obras. Ninguna obra meritoria, solo Cristo. Solo a Dios la gloria, solo Cristo. Observen, un don de Dios. Un don de Dios. ¿Qué significa eso? Solo gracia. Solo gracia. Dice allí, por medio habéis sido salvados por medio de la fe. Solo fe. Solo fe. Y dice Jesús, los que oyen mis palabras y las ponen en práctica. El crédito que yo le doy a la palabra de Dios evidencia si yo soy un verdadero creyente. Solo escritura, podríamos decir. ¿Se dan cuenta? Porque las 5 solas de la fe reformada identifica el verdadero cristianismo en un mundo pseudo cristiano, porque son las marcas de alguien que está parado, edificado en la roca. Solo a Dios la gloria, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe, solo escritura. Amén. Eso es lo que identifica a un verdadero cristiano en el día de hoy, su vida en Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Sin dudas, Él fue el más grande maestro, más que cualquier otro, pero Él fue más que eso, Señor. Él era la palabra de Dios encarnada. Era tu revelación, Señor. Y gracias, Padre, porque fuimos confrontados con el Evangelio cuando entendimos que Él era el camino, la verdad y la vida. Y Padre, en esta mañana te damos gracias porque si estamos en la roca, si estamos en Jesús, es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor. Padre, si en esta mañana tenemos personas presentes que si enfrentaran hoy el juicio a Jesús, tu Hijo, no podrían entrar, serían frenados y recibirían esta terrible noticia de que nunca os conocí, apartados de aquí. Señor, te ruego en esta mañana que si hay un caso o varios aquí, que tú obres con tu espíritu, el espíritu que puede producir convicción de pecado, que puede dar vida para que puedan creer. Señor, te ruego que obres para salvación. Puede ser un niño que necesita, como Spurgeon, mirar a Jesús. Puede ser un adulto, no lo sé, un joven. Padre, ten misericordia para salvación en este ámbito de nuestra congregación. Oramos en Cristo Jesús. Amén.